Se lo contábamos al inicio, una nueva encuesta de IMARC revela que el presidente Piñera alcanza solo el 29% de aprobación, misma cifra que además obtiene el gobierno en su conjunto. Reporteando algunas reacciones respecto de esos números está Viviana Encina en una de las unidades móviles. ¿Qué tal, Vivi? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y ahora es momento de analizar. Seguramente lo que va a marcar el día de hoy es cuando ya comiencen los especialistas a ver qué es lo que influye en esta baja en la aprobación del presidente de la República y también al gobierno. Como todos sabemos, un gran catigante de esto ha sido el conflicto en Aysén. Y queremos profundizar respecto a esta cifra y es por eso que estamos junto al cientista político de la Universidad Diego Portales, Fernando García Navas. ¿Qué tal? Para conversar un poco respecto a estas cifras, se habla muchísimo de lo que influyó el movimiento en Aysén. ¿Esto habría gatillado solo la baja en el gobierno de Sebastián Piñera o también hay otras cosas que pueden haber influido en este 29%? Sí, yo creo que es bastante más estructural. Lo primero es decir que yo creo que el gobierno todavía no se pega la tinada para entender que esto no es un problema de comunicación política, sino que es un problema mucho más profundo que de manejo político. O sea, entender que las cosas, que la forma de gobernar ya no es la misma forma de gobernar que se hacía hace 10 años, 5 años. O sea, el Chile que está hoy día es distinto al Chile de Bachelet. Por lo tanto, las formas de acción política tienen que modificarse. Hoy día la gente ha cambiado, hay distintas formas de expresión de la ciudadanía. Por lo tanto, el gobierno tiene que entender que la única forma de legitimidad que ellos dicen, de cierta manera, la votación de hace 4 años, no basta para ser un gobierno que sea escuchado, que sea atendido. Tienen que estar escuchando las encuestas, tienen que estar escuchando a la gente en las calles, tienen que estar escuchando las discusiones hasta Twitter o las discusiones en la prensa escrita. Tienen que estar atentos a ese botón porque son expresiones de la ciudadanía. No basta simplemente que hacer una especie de cheque en blanco el primer año de gobierno para después hacer y deshacer, porque la gente hoy día es otro tipo de gente. Esa es una situación que el gobierno no ha entendido. Fernando, y se da también además un panorama similar un poco a lo que nosotros vimos el año pasado con el movimiento estudiantil. La gente respalda las demandas y además también evalúa muy mal al gobierno la forma en que ellos han actuado respecto a este tema. Por ejemplo, se plantea que un 70% lo desaprueba la forma en que el gobierno abordó el tema de Aysén y hay un 82% de gente que aprueba las demandas de ellos. ¿Debiesen ya haber aprendido un poco la lección tomando en cuenta lo sucedido con el movimiento estudiantil? Es que esto es lo que más llama la atención, siendo un gobierno evidentemente político con tan mal manejo político. Llama mucho la atención porque esto ya es un caso que se arrastra hace mucho. La gente está en las calles, está expresándose por todas partes y no hay realmente una respuesta del gobierno para decir, ¿sabéis que yo estoy escuchando? Hay una percepción de que el gobierno dice, ¿saben qué? Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo está bien, pongo técnico, pero al final no están haciendo un gobierno profundamente de escucha democrática, si tú quieres, ¿no es cierto? Va por otro lado la demanda y esto es efectivamente una muestra, un reflejo claro de cómo hay un desacople entre lo que se construye en las movilizaciones, en los estudiantes, en Aysén, con lo que efectivamente hace y realiza el gobierno. Una de las peores recetas, pero del tiempo de Maquiavelo, probablemente esta acción, este recurso constante, ¿no es cierto?, a la fuerza policial, por ejemplo, ¿no es cierto?, al brazo armado del Estado, en vez de privilegiar siempre la construcción del diálogo, el entendimiento dentro de un marco democrático, dentro de un espacio público común y corriente. Fernando, y esto también me imagino que se puede extrapolar en general a la clase política, porque también hay baja aprobación tanto a la alianza como a la concertación. Estamos hablando de un 24 en el caso del oficialismo y un 21 en la oposición. O sea, también tiene que esto ser un remesón a nivel general, no tan solo a nivel del gobierno. Evidentemente, esto no es solamente un tirón de orejas al gobierno, sino también es un tirón de orejas a la concertación. A mí lo que me llama atención que este tipo de encuestas no recojan qué es lo que está pasando con ese otro 60% o más del 50% de los chilenos. Es decir, ¿por qué no preguntarle, ¿no es cierto?, a Aymar, ¿por qué no se plantea la situación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una izquierda extraconcertacionista? Porque para algún lado se está yendo esa gente y Aymar, con esta grande empresa, simbólicamente en su cabeza dice que son 2, cuando en realidad los chilenos no están entendiendo que son solamente 2, al parecer quieren otras cosas. Si es que es verdad que al parecer quieren otras cosas, bueno, esto tenemos que poder medirlo, tenemos que poder observarlo. Eso no está haciendo, la encuesta de estas empresas hoy día no está siendo suficiente para poder entender lo que está pasando hoy en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto el gobierno como la concertación se quedan con estas mediciones que son limitadas, no son suficientes, no son totalmente completas para poder entender qué está pasando con esa gente que no vota ni por la alianza ni por la concertación. Se están yendo hacia dónde. ¿Qué es lo que es su esperación? ¿Están esperando que la concertación o que la alianza
fracciones o realmente ya lo han votado todo y se han ido a otros lados. Esa es la situación. Esto es muy importante para entender lo que viene para las elecciones municipales y evidentemente para las próximas elecciones que vienen después. Fernando, para finalizar, además también llama la atención que en Santiago es aún más bajo. Hablamos de un 23% de aprobación al gobierno, en regiones un 34%. ¿Qué estaría sucediendo en Santiago que además baja aún más la aprobación? Bueno, hay hartas cosas que podríamos especular, ¿no? Evidentemente, en Santiago tenemos un mayor nivel de articulación política probablemente, un mayor nivel de uso, de nuevos medios, quizás permite articular discursos y además a operar tácticamente en la organización política. Tenemos Transantiago, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, y además, ojo, que muchas de estas demandas van en contra de Santiago, ¿te das cuenta? Entonces, hay una sensibilidad, una interpretación del mundo que evidentemente se enraiza en esta situación santiaguina y que probablemente no llega de la misma manera. Nuevamente, en esto son como una especie de vacíos, no sabemos muy bien, con una herramienta de mayor finura quizás en la medición podríamos tenerla, pero no la tenemos. Perfecto, bueno, te queremos agradecer muchísimo haber comenzado ya este análisis respecto a lo que sucede con esta última encuesta ADIMARC, que es importante señalarlo, que es la primera que podríamos decir del llamado segundo tiempo, así que hay que estar muy atento a lo que sucede, sobre todo cuando hay una baja en general a la clase política y sobre todo también tomar en cuenta estas demandas, particularmente en Santiago, que hablan de una aprobación aún más baja que en regiones de solo un 23%. Bueno. Bien, Vivi, gracias por esa información, también al entrevistado nos vamos a encontrar más adelante, que esté muy bien, chao, chao. Ok, buenas tardes.